por dónde nos quedamos? ¿Lo van pillando? Es decir, que vimos... a ver, vamos a hacer aquí, la cruz, vale. Algunas distinciones, nos habíamos mostrado el hermano que lo que hace la sangre nos limpia y la cruz nos libera, ¿vale? Que es la muerte, a través de el tomar la cruz, el morir a esas cosas que debemos morir. Luego, a ver qué más dice como Romano, en ocasión lo pregunto. Vale, ¿qué es el pecado? Entonces dice uno que peca. Bueno, uno que peca no... dice que ¿qué es el pecado? Uno que peca. Bueno, nosotros tenemos la condición del pecado por quien nacimos. Presta atención aquí, mientras tanto. Por quien nacimos. Y todos venimos de Adán. Entonces, la esencia no es que soy un pecador porque antes de nacer cometí algún pecado o Dios intuyó que iba a hacer algún pecado. No, sino que simplemente Adán es quien introdujo el pecado en el mundo y a raíz de él toda la descendencia son pecadores. Es como el apellido que llevamos. Así nazcas en Bolivia, vas a ser un Gualtieri. Y si naces en China, vas a ser Gualtieri. El tema no es donde nazcas, sino de quién naciste. Eso te da por consecuencia que tu apellido es Gualtieri. Ahora, si nacimos de Adán, además de que somos descendencia de Adán, y se nos podrían decir Adán, porque somos hombres, lo que significa, la condición en la que Adán estuvo antes de que nosotros tuviésemos vida, es la herencia que obtenemos. Es decir, Adán pecó y nosotros por consecuencia tenemos ese apellido, esa vida. ¿Sí? Como ellos nacen de vos. Y yo de tal y tal sí, y pero tal. Ahora, hablando de acá esta familia, vale. ellos tienen algo, o sea, ellos tienen algo tuyo. Como sería algo así. Sí, ¿no? Una naturaleza caída. Sí, entonces nosotros tenemos esa naturaleza caída de Adán. Y si miramos hacia atrás de todas las generaciones, ¿de dónde viene? Adán y Eva. Adán y Eva. Entonces, por el hombre caído, la alma viviente, porque vive en el alma, en la carne, pero luego vino Yeshua, que es espíritu vivificante. ¿Sí? Así que nos habíamos quedado en así como en Adán, así en Cristo. ¿Vale? Y dice, en Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21, no solo se nos dice algo acerca de Adán, también se nos dice algo acerca de nuestro Señor Yeshua. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. En Adán recibimos todo lo que es de Adán. En Cristo recibimos todo lo que es de Cristo. De ahí la importancia de nacer de nuevo. Porque Adán, y al nacer de Adán, tenemos ese nacimiento de pecado, que es un alma viviente. Pero si nacemos de nuevo, tenemos la oportunidad de nacer de Cristo, del Espíritu. Entonces es espíritu vivificante. De ahí la importancia de nacer de nuevo. Supongo yo que es la respuesta que Yeshua le daría a Nicodemo cuando se le acerca y le dice, ¿no? Es necesario que nazca de nuevo. ¿Por cómo voy a entrar de nuevo al vientre de mi madre? Y lo que estaba hablando era del nacer del Espíritu, del agua y del Espíritu, el nacer de nuevo. Los términos en Adán y en Cristo son muy poco entendidos por los cristianos, so pena de repetirlo. Otra vez deseo enfatizar como una ilustración la importancia hereditaria y radical del término en Cristo. Esta ilustración se encuentra en la carta de los Hebreos. ¿Recordás que en la primera parte de la carta el autor está tratando de mostrar que Melquisedec es más importante que Leví?
Recordás también que el punto que está probando es que el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio de Aarón, que era de la tribu de Leví. Y para probar eso, primero tiene que probar que el sacerdocio de Melquisedec es más importante que el sacerdocio de Leví, por la sencilla razón de que el sacerdocio de Cristo es según el orden de Melquisedec, así como se menciona en Hebreos capítulo 7, desde el versículo 14 al 17. Mientras que el de Aarón es, por supuesto, según el orden de Leví. Si el autor puede demostrarnos que a los ojos de Elohim Melquisedec es superior que Leví, entonces ha cumplido su propósito. Ese es el meollo y lo comprueba de una manera maravillosa. En Hebreos capítulo 7 nos dice que un día Abraham, regresando de la batalla contra los reyes, podemos ver eso en Génesis capítulo 14, pero lo recordamos, dice, ofreció los diezmos de su botín a Melquisedec y recibió una bendición de él. Puesto que Abraham hizo esto, por tanto, Leví es de menos importancia que Melquisedec. ¿Por qué? Porque el hecho de que Abraham le ofreciera los diezmos a Melquisedec significa que Isaac, en Abraham, los ofreció a Melquisedec. ¿Sí? Para que entonces no estaba Isaac, estaba Abraham. ¿Siguen la línea? Sí. Va Abraham, hace guerra contra los reyes, gana la batalla, viene Melquisedec, le entrega pan y vino, y entonces Abraham le da diezmos a Melquisedec. ¿Y dónde estaba Isaac? En los testículos de Abraham. Los lomos, le dice los lomos. La escritura dice los lomos. Pero es en los testículos. Todavía no había salido de ahí. Tenía que entrar al óvulo de la madre, el óvulo de la madre fecundar, y ahí tenés un embarazo, y del embarazo después, ¡cluc!, sale Isaac. Pero hasta entonces Abraham entrega diezmos, lo cual significa de que Isaac reconoce en Abraham a Melquisedec. Y luego tenemos Isaac, luego tenemos Jacob, luego tenemos las 12 tribus Leví. Es decir, Leví entregó en Abraham los diezmos a... ¿Lo pillan o no? ¿Están pillando? Sí, como que pues por Abraham, que estaban todos los metidos ahí, Claro. fue que reconocieron a Melquisedec. Exacto. Exacto. Es decir, ustedes no habían nacido y yo ya me había drogado, había estado haciendo una mala vida horrible. Ustedes recibieron el pecado en mí, pero ¿ustedes dónde estaban? Entonces, ¿En mi testículo? ¿Dónde estabas vos, Efraína, antes de estar acá en la mesa? Claro, ahí estaba. Luego, ¡cluc!, salió. Sí, Isaías. Yo antes de estar en esta mesa, estaba en la cama. Pero, si eso es cierto, entonces Jacob también en Abraham los ofreció a Melquisedec, lo cual significa que asimismo Leví en Abraham los ofreció a Melquisedec. Es evidente que el menor ofrece los diezmos al mayor. Véase Hebreos capítulo 7, versículo 7, no pasa nada. Así que dice, así que Leví tiene una posición menor que Melquisedec, y por tanto el sacerdocio de Aarón es inferior al del Adonai Yeshua. Leví, durante el tiempo de la batalla de Abraham con los reyes, todavía no existía. Aún así, él estaba en los lomos de su padre Abraham. Y por decirlo así, en Abraham
Leví pagó los diezmos también. Es decir, que cuando yo pagué algún diezmo, ustedes lo pagaron. A la vez ahora si yo lo pago, ustedes ya no están mal. Les corre de ahí que cada uno ahora llevará su carga, su cruz, cada uno. ¿Tenés algún problema? Pues tenés que tomar tu cruz cada día y seguirle. En la medida en la que yo tomo mi cruz, quien está en mis lomos toma la cruz. Y si no tomo la cruz, el que está en mi lomo no la está tomando. Este es el significado exacto en Cristo. Abraham, como cabeza de la familia de la fe, incluye a toda su familia en él. Cuando ofreció los diezmos a Melquisedec, la familia completa también los ofreció. No los ofrecieron separadamente como individuos, pero estaban en él. Y por lo tanto, al hacer la ofrenda, él incluyó con él a toda su simiente. ¿Lo entienden? A ver, explíquenme. Sara, lo de el pago de los diezmos que hizo Abraham. ¿Cómo es que Leví pagó los diezmos? Si todavía desde el nacimiento, desde el momento de Abraham hasta Leví, pasaron, calculo yo, 200 años. ¿Cómo es que Leví pagó a Melquisedec? ¿Cómo es que está saldada esa cuenta? ¿O está ofrecido esa ofrenda, ese diezmo, perdón? Bueno, no te quedes como una momia. Es ahora el momento en el que tenés que, como mínimo, hacer que el cerebro produzca a través de tu boca las ideas. Claro, que te queda como una momia, una piedra ahí, no, mucho menos. Y venga. Es decir, ¿lo sabes o no, hija? ¿No? Vale, entonces decirlo, no lo sé. A ver, Isaías, enseñale a Sara que ella no sabe cómo es que Leví pagó los diezmos en Abraham. No, se lo iba a preguntarte. ¿Cuántos años vivió Melquisedec? No, es 100 días, 100 años de vida. Es una teofanía, es el mismo Yeshua. Vale. Melquisedec es una teofanía. Teofanía, teo, es una palabra compuesta. Teofanía. Teo, Dios. Es del griego, Dios es teo. T-E-O es Dios. Y sería una manifestación de Dios. Fanía. ¿Vale? Por eso dice ahí en el libro de Hebreos que es sin genealogía, sin años de vida. Es decir, que da a entender de que ese Melquisedec es alguien. Entonces le pagó a sus hijos. El alquiler, le pagó el alquiler. No, a ver. Melquisedec. El diezmo. Sí, Vale. el diezmo le dio a sus hijos. Bueno, ahí va. Entonces, a ver quién va a explicar ahora. Lore. Que la ofrenda que, el diezmo que Abraham hizo a Melquisedec fue ya con su descendencia en los lomos, que fue hasta Leví. Eso. Esa era ¿cómo era la pregunta? ¿Cómo es que pagó Leví los diezmos a Melquisedec? Sí, por Abraham. Porque ya estaban sus hijos, o sea, ya sea Isaac, Jacob y todas las 12 tribus, y como tribu también estaba Leví, pues ahí mediante Abraham pagó el diezmo porque estaba en sus lomos. Vale, ¿sí? Lo entienden, ¿no? A ver, ¿lo entendieron? ¿Vos querés explicarlo, mamá?
estaba en sus lomos, yo entendí. ¿Sí? Pagaron entonces porque ellos estaban en sus lomos, entonces como él lo pagó, entonces es como que la descendencia que estaba en el lomo lo pagó, porque estaba en él. O sea, por así decirlo, la primera vez que digamos que papá fue a las congregaciones y pagó un diezmo, yo también lo habré pagado. Si es que Exacto. si no hubiera nacido antes, ¿no? Claro. Pues, Cuando no estábamos casados, ahí no, lo pagó. No. Cuando él se convirtió, se conoció a Yeshua, lo recibió en su corazón y empezó a dar diezmo y ofrenda, entonces ahí ustedes ya pagaron, porque estaban en él, que estaban en él. Y acá no tiene nada que ver de importancia el diezmo, ¿eh? No, el no, diezmo no es... claro, ya. Pero lo digo por hermanos que vayan a escuchar este audio, que déjate el dinero en tu bolsillo. Y si el Señor te dice que lo entregues a alguien, que sea eso, no porque lo vas a entregar a alguna institución religiosa. 15. ¿Entendés? Entonces, importante es avanzar ahora, ¿sí? Para que me viene, porque entonces ahora Marcos, el nene que van a ser de Marjorie, o sea, cuando él se reconcilió con el Señor todo, como esa ofrenda, ¿no? Ya lo pagó, porque estaba en Hamilton. Claro. Estaba en Hamilton. Luego Marco va a tener que tomar la decisión de aceptar a Yeshua, ¿vale? Pero si muere siendo niño, nosotros entendemos. Es lo que nosotros entendemos. Yo no tengo más luz que esa. Y es una especulación que saco de la Escritura. Por unas pequeñas pesquisas. Pero un niño muere y se va con el Señor. No sé más allá. Ok, entonces, más cuando el pecado... Ok, ¿dónde me quedé? De este lado me parece. Vale, esto nos representa una nueva posibilidad. En Adán todo se perdió. Por la desobediencia de un hombre, todos fuimos constituidos pecadores. Por él entró el pecado y la muerte a través del pecado. Y a través de toda la raza del pecado ha reinado hasta la muerte desde ese día. Pero ahora se ve un rayo de luz sobre la escena. A través de la obediencia de uno somos constituidos justos. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante Yeshua, nuestro Adonai. Esto se menciona así en Romanos capítulo 5, versículos 19 al 21. Nuestra desgracia está en Adán, nuestra esperanza está en Cristo. Nueva criatura, ¿vale? Sí. El camino de Elohim hacia la liberación. Claramente Elohim desea que esta consideración nos lleve a la liberación práctica de nuestro pecado. El apóstol Pablo afirma esto cuando empieza el capítulo 6 de su carta haciendo una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí hay un muerto. Entonces uno dice, no, yo ya morí al pecado. Y bueno, ¿y cómo vas a vivir entonces en el pecado? Si moriste, moriste, ¿no? ¿Cómo pues un Elohim santo, ¿cómo puede un Elohim santo estar satisfecho con tener hijos impíos llenos de pecado? ¿Cómo viviremos aún en él? Por lo tanto, con seguridad, Elohim ha hecho una provisión adecuada para que podamos quedar libres del dominio del pecado. Pero he aquí nuestro problema. Nacimos siendo pecadores. Entonces, ¿cómo podemos ser libres de nuestra herencia pecaminosa? Efraína, ¿cómo podés? Si naciste de mis lomos, de mis gobelins, ¿cómo es que ahora vas a agradar al Señor si sos una pecadora? ¿Cómo puede ser
que esos dientes tan grandotes que te están saliendo tan lindo ahí en tu jeta va a agradar al Señor? ¿Cómo puede ser? Así que si prestas atención te vas a enterar. ¿Cómo puede ser, Isaías, que con tus pedazos de dientes que parecen 2 alas de avión puestas en tu boca vas a agradar al Señor? Y yo también soy dientón, así que no te preocupes. Sí, Isaías, ¿querías decir algo? Yeshua me perdona. Espera, ¿por qué te adelantas? Natu, dale una patada. ¿Qué te dijo? Y Yeshua lo perdona Ah, por ser dientón. entendí que me pidas perdón. Vale, entonces dice, vale, pero he aquí nuestro problema, nacimos siendo pecadores. Efraína, 15, y Sara, 15, no, vos Sara, 15. No, casi. El susto ya me levantó. Ah, sí, casi. Madre mía. Isaías cuenta, ¿vale? Porque si no yo me distraigo ahí. Con este o el tercero. Dice, pero he aquí nuestro problema. Nacimos siendo pecadores. Entonces, ¿cómo podemos ser libres de nuestra herencia pecaminosa? Sabiendo que nacimos en Adán, ¿cómo podemos salir de Adán? Permítame decirle de inmediato que la sangre no puede sacarnos de Adán. Solo hay una manera. Puesto que llegamos aquí por nacimiento, debemos salir de la muerte. Para eliminar nuestra pecaminosidad, debemos eliminar nuestra vida. La esclavitud del pecado vino por nacimiento. La libertad del pecado viene por la muerte. Lo explica bien el hermano, por la muerte. No, porque si no tenemos una salvación que no tiene sentido. No, a Dios se le ocurrió, estaba pensando y dice, bueno, voy a salvarlo. No, esperá, hay un proceso de salvación justo. Y tiene que ser justo, sí, mamá. ¿Podrías repetir porque no? Dice, permítame decirle de inmediato que la sangre no puede sacarnos de Adán. La sangre de Cristo. Solo hay una manera, puesto que llegamos aquí por nacimiento. ¿A dónde llegamos aquí? Al estado pecaminoso. Por nacimiento nacimos en pecado. Debemos salir por la muerte. La paga del pecado es Muerte. Para eliminar nuestra pecaminosidad debemos eliminar nuestra vida. Y ahí uno está tentado a suicidarse entonces. Pero no, espera, sigue leyendo. O acaba el libro y después te suicidas si querés, pero no te suicidas antes de acabar el libro. Sacarás malas conclusiones. Salir por la muerte. Para eliminar nuestra pecaminosidad debemos eliminar nuestra vida. Efraína, tu vida tenés que eliminar. Sara, tenés que eliminar tu vida. Isaías, tenés que eliminar tu vida. Loren, tenés que eliminar tu vida. Natu, tenés que eliminar tu vida. Mamá, tenés que eliminar. ¿Vale? La esclavitud del pecado vino por nacimiento. La libertad del pecado viene por la muerte. Y este es justo el camino de escape que Elohim ha provisto. La muerte es el secreto de la emancipación. Hemos muerto al pecado. Romanos capítulo 6, versículo 2. Emancipación es cuando alguien, por ejemplo, la forma más fácil de entenderlo, es cuando una persona que es menor de edad pide al juez que le dé la libertad de salirse de la familia. Y él es capaz y es apto de vivir libre, sin la responsabilidad del padre y de la madre. Entonces, si el niño hace algo, no es responsable el padre o la madre. Ahora el niño es el que va a la cárcel por estar emancipado. Entonces, por accidente mata a alguien. Entonces, el responsable es el niño, no el padre o la madre. ¿Sí? Entonces, en Romanos capítulo 6, versículo 2 dice que hemos muerto al pecado. Entonces dice, ¿cómo hemos muerto al pecado si yo no morí todavía? En Cristo. En Cristo. Ahí está. Pero, ¿cómo podemos morir? Mucho hemos tratado con mucho
ahínco de quedar libres de la vida pecaminosa, pero hemos encontrado que es muy persistente. ¿Cuál es la salida? No es tratando de matarnos, sino reconociendo que Elohim la ha resuelto por nosotros en Cristo. Esto se resume de la siguiente declaración. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Yeshua, hemos sido bautizados en su muerte? Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿Sí? Puesto que Elohim ha resuelto nuestro problema en Yeshua, entonces tenemos que permanecer en Él para que esto sea una realidad. Y parece que ese es un gran problema. ¿Cómo podemos entrar en Cristo? De nuevo, cuenta, Elohim viene en nuestra ayuda. De hecho, no tenemos ninguna manera de entrar en Él. Pero lo que es más importante es que no debemos de tratar de entrar, porque ya estamos ahí. Lo que no podíamos hacer por nosotros mismos, Elohim lo ha hecho por nosotros. Nos ha puesto en Cristo. Tuvo que hacerlo de manera justa. No es que se le ocurre y, venga, no pasa nada, mételo ahí. No, tuvo que hacer un proceso justo. Pero bueno, esto es interesante también aprenderlo. ¿Vale? Dice, permítame recordar 1 Corintios capítulo 1 versículo 30, que considero uno de los mejores versículos de todo el Nuevo Testamento. Ustedes están en Cristo. ¿Cómo? Por Él, ¿quién? Elohim. Estáis vosotros en Cristo Yeshua. Alabado sea Dios. No se nos deja a nosotros diseñar una forma de entrada o bien hacer algo para lograrlo. No necesitamos tener un plan para entrar en Él. Elohim ya lo planeó y no solo hizo esto, sino que también lo llevó a cabo. Mas por Él estáis vosotros en Yeshua. Ya estamos dentro, por lo tanto, no tenemos necesidad de tratar de entrar. Fue un acto divino que ya fue consumado es, consumado es. Ahora, si esto es verdad, ¿hay alguna consecuencia? En la ilustración de Hebreos capítulo 7, que estudiamos antes, vimos que en Abraham, todo Israel, y por tanto Leví, que todavía no nacía, ofreció los diezmos a Melquisedec. No los ofrecieron separados ni individualmente, sino que estaban en Abraham cuando los ofrecieron, y su ofrenda incluía a toda su simiente. Entonces, acabar esto, si no me voy a olvidar. Me voy a olvidar, si no. Entonces, esta es una figura verdadera de nosotros, porque estamos en Cristo. Efraína, ¿en dónde estás vos ahora? En Cristo. Muy bien, muy bien. Inclusive mismo Efesios dice que estamos sentados en los lugares celestiales, con Cristo. ¿Sí? Entonces estamos totalmente derrotados. Uno dice, pero mira, no. Estamos en Cristo. Y dice, no, pero pequé, estoy condenado, me voy a morir en el infierno. Tal. Estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, somos aceptos en el amado. Dice, cuando el Adonai Yeshua estaba en la cruz, todos nosotros morimos. No individualmente, porque no habíamos nacido, pero como estamos en Él, morimos en Él. No es que tengo que ir a la cruz ahora, no, ya morimos en Él. Si uno murió por todos, luego todos murieron. 2 Corintios capítulo 5, versículo 14. Cuando Él fue crucificado, todos fuimos crucificados con Él. Ahora bien, nosotros tenemos esta fe debido a que Pablo tuvo esta revelación del Señor. Quita esa revelación y no tenemos nada. Aun cuando sí lo tenemos, porque sería en fe, pero tendríamos algo que no conoceríamos. Porque a Pablo se le fue revelado esto. Vos lees 1 Corintios y algo que el Señor le dijo a Pablo. 2 Corintios, lees Hebreo, lees... Vale, ok. Dice, en muchas ocasiones, mientras predico en China,
Debo utilizar ejemplos muy sencillos para enseñar las profundas verdades divinas. Recuerdo una vez que puse un libro pequeño, presta atención, Efraína, dice, y dentro de él un trozo de papel. Vale, voy a utilizar este. Presta atención, mira, un libro pequeño, un trozo de papel dentro del libro, ¿vale? Hizo esto el hermano Ni, ¿vale? Dice, y dentro de un trozo de papel. A continuación le dije a mi sencilla audiencia, ahora vean cuidadosamente, tomo un pedazo de papel que tiene su identidad. Aquí lo tiene a Natanael, a Lorraine, a Isaías, a Sara, a Efraín, a mamá y a mí. Ahí está, ¿vale? Esta es la identidad de ustedes, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Vale. Como no tengo un propósito... tomo un pedazo de papel que tiene su identidad propia. Tiene su identidad propia, ¿vale? Tiene la identidad de ustedes, pero es la identidad propia, aparte, a diferencia del libro. Este papel, ¿vale? Tiene algo que escribió Nato Alba. Tiene su identidad propia. Y la pone dentro del libro, que este es un libro de mecánica. ¿Sí? El libro tiene su identidad. ¿Sí? Toma un pedazo de papel que tiene su identidad propia, aparte del libro. Como no tengo un propósito inmediato para él, lo pongo en el libro. Ahora hago algo con el libro. Lo envío a Shanghái. No envié el papel, pero el papel estaba dentro del libro. Sí. Entonces, ¿dónde está el papel? ¿Puede el libro irse a Shanghái y el papel quedarse aquí? ¿Puede el papel tener un destino diferente del libro? No. Donde quiera que va el libro, va el papel. Si dejo caer el libro en el río, el papel se va con él. Si lo saco rápidamente, también saco el papel. Cualquier experiencia que tiene el libro, también la tiene el papel. Porque aún permanece dentro del libro. Está en Cristo. Estamos en Cristo. Estamos en... Muy bien, Efraín, está muy atenta, ella dice. Mas por él vosotros estáis en Cristo Yeshua. Elohim mismo nos ha puesto en Cristo. Y al tratar con Cristo, Elohim ha incluido a toda la raza humana. Puso toda la raza humana en Cristo. Nuestro destino está ligado al de Él. Lo que Él ha experimentado, lo hemos experimentado nosotros. Porque estar en Cristo significa que nos hemos identificado con Él, tanto en su muerte como en su resurrección. Él fue crucificado. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Debemos pedirle a Elohim que nos sacrifique? ¡Nunca! Cuando Cristo fue crucificado, nosotros fuimos crucificados. Su crucifixión está en el pasado y por lo tanto, la nuestra no puede estar en el futuro. Ya hemos sido crucificados en Cristo. Le desafío a buscar en el Nuevo Testamento un versículo que nos diga que nuestra crucifixión está en el futuro. Todas las referencias a ella están en el tiempo griego aoristo, que significa una vez y para siempre. El pasado eterno. Esto lo podemos ver en Romanos capítulo 6, versículo 6, en Gálatas capítulo 2, versículo 20, Gálatas 5, versículo 24, Gálatas 6, versículo 14. Así como es imposible que un hombre se suicide por crucifixión, por ser físicamente imposible de hacerlo, de la misma manera, en términos espirituales, Elohim no requiere que nos crucifiquemos a nosotros mismos. Ya fuimos crucificados cuando Cristo fue crucificado, porque Elohim nos puso ahí, en Él, que hemos muerto en Cristo.
no solo es una posición doctrinal, es un hecho eterno e indiscutible.